¿Y si el dolor que sientes no te pertenece? ¿Y si tu cuerpo está guardando historias que tu mente jamás vivió, pero que aún te afectan en silencio? No toda tensión es muscular. Algunas son memorias intentando emerger a través de síntomas. Las percibes, pero no logras comprenderlas. Es una inquietud silenciosa que no se traduce en dolor, pero altera todo el equilibrio interior. Como un campo desplazado que vibra fuera de ritmo. Algo palpita en silencio, escapando a la lógica, pero no al cuerpo. Es como si tu cuerpo contuviera recuerdos que jamás viviste. Y, en realidad, así es. Existe un tejido que registra cada trauma, cada impacto reprimido, cada palabra no pronunciada que alguna vez necesitó permanecer en silencio. Está presente en la piel, los músculos, los huesos, los órganos. Pero no es ninguno de ellos. Es el campo invisible que los rodea, los conecta y los guía. Y más aún, es donde se oculta el dolor cuando no encuentra voz. La ciencia lo llamó fascia. Pero muchos ya lo conocían por otro nombre. Un nombre que el cuerpo comprende mejor. El tejido del alma cuando comienza a liberarse. No es solo el cuerpo el que se suelta. Es como si partes olvidadas de quién eres comenzaran a respirar nuevamente. ¿Alguna vez has notado que el cuerpo percibe cosas que la mente no recuerda? Como si existiera un mensajero invisible y silencioso, portador de historias jamás contadas. No se encuentra en los músculos ni en los nervios. Está en aquello que mantiene todo unido y al mismo tiempo lo escucha todo. Este campo no se expresa con palabras. Responde a través de síntomas. Rigidez repentina, oleadas de tensión en zonas inesperadas, espasmos, fatiga, sensaciones de hormigueo. La medicina moderna aún da sus primeros pasos para comprenderlo. Pero en ciertos templos antiguos ya era reconocido como un órgano de memoria somática. No solo una red de colágeno, sino un archivo vibracional. Allí no solo se codificaban tus experiencias, sino también las huellas de todo lo que te precedió, temores heredados, dolores silenciados, impactos de tu linaje que aún resuenan en ti. Todo envuelto en una red que late incluso mientras duermes. Solían llamar a este tejido con un nombre que pocos se atreven a pronunciar hoy. Un velo entre lo visible y lo invisible, el puente secreto entre la carne y el espíritu. Una estructura donde el tiempo no es lineal. Se curva, se asienta, se repite. Por eso, cuando activas este campo con precisión, no estás simplemente estirando o liberando músculos. Estás accediendo a la biblioteca vibracional del cuerpo y liberando memorias que nunca te pertenecieron, pero eligieron habitarte. No se trata de fe ni de misticismo vacío. Es práctica somática. Es bioalquimia. Existen técnicas, sencillas pero profundas, que desbloquean este campo. Invocan al cuerpo a liberar lo que fue contenido por el miedo, la lealtad o el instinto de supervivencia. Y en ese instante, algo se transforma. El dolor deja de ser tu identidad y se convierte en un tránsito. Aquello que te contenía comienza a fluir. Lo que sentías como propio se disuelve, y comienzas a moverte desde un lugar más limpio, más auténtico, un espacio verdaderamente tuyo. En la tradición hermética, el cuerpo no era solo carne. Era un templo, un mapa, un códice. Cada capa anatómica revelaba en silencio un principio oculto, un vínculo entre la materia en movimiento y los registros invisibles del alma. Y entre todos los tejidos, existía uno que los iniciados jamás tocaban sin reverencia, porque allí, según los antiguos, residía lo que llamaban el registro de la encarnación. No era un órgano ni una glándula, sino una red viva, sensible al espíritu. Sabían que aquello que no se liberara allí, continuaría repitiéndose. Hermés dejó pistas. Escribió que el cuerpo alberga en su estructura reflejos de las leyes universales, y que al aprender a leer esas señales, el iniciado podía transmutar no solo su dolor, sino también su historia. Esta red interna, fina como un velo, firme como el acero, era vista como un campo que codificaba la experiencia.
Allí se inscribían no solo los impactos físicos, sino también los vínculos emocionales, las pérdidas no resueltas, los pactos silenciosos. En Egipto se le conocía como el tejido viviente. Y se decía que los sacerdotes que sabían activarlo podían sanar no solo cuerpos, sino linajes enteros. No era un masaje. Era un rito. Cada contacto, cada vibración, era una orden, un gesto de reprogramación vibracional. Enseñaban que el tiempo no es una línea, sino una espiral. Y el cuerpo es el punto donde todas las espirales convergen. Allí, dentro del entrelazado invisible de este tejido, el pasado late junto al presente, moldeando lo que sientes, incluso sin que lo sepas. ¿Y si la enfermedad no fuera más que un desajuste entre planos? La verdadera sanación comienza cuando reconoces el tejido donde estos planos se entrelazan. Ese tejido, ignorado durante siglos, está siendo redescubierto por la ciencia bajo el nombre de fascia. Pero mucho antes de que se le diera ese nombre, ya se le veneraba como portador de algo que el lenguaje moderno aún no sabe nombrar. El cuerpo lo sabía. El iniciado podía percibirlo. Y tú estás a punto de recordarlo. Durante mucho tiempo, estructuras como los huesos, los músculos y los órganos fueron considerados los principales portadores de la sensación y la función física. Sin embargo, en las últimas décadas, una nueva perspectiva ha transformado por completo nuestra comprensión de la anatomía. La fascia, antes pasada por alto en los tratados médicos, ha comenzado a reconocerse como un sistema sensorial, emocional y energético con inteligencia propia. En 2007, el primer Congreso Internacional sobre la Fascia celebrado en la Escuela de Medicina de Harvard marcó un antes y un después. Científicos y terapeutas demostraron que la fascia no es un simple envoltorio estructural, sino una red interconectada que transmite señales más rápidamente que el propio sistema nervioso. Responde al tacto, al trauma, a la emoción. Moldea la postura, registra la experiencia y reacciona incluso ante pensamientos sutiles. Estudios con resonancia magnética funcional han evidenciado que trabajar directamente con esta red activa áreas cerebrales vinculadas al dolor emocional, a la memoria y a la identidad. En 2018, un grupo de investigadores liderados por Ellen Langevin, directora del Instituto Nacional de Salud de EU, confirmó que el movimiento de la fascia está íntimamente ligado al sistema nervioso autónomo. En otras palabras, cuando interactúas con este tejido, estás dialogando con tu biología más profunda. Por eso algunas tensiones no se disuelven con estiramientos, masajes ni descanso. Porque no son únicamente físicas. Son mensajes codificados en las capas más recónditas del cuerpo, esperando una liberación que no es muscular, sino vibratoria. Hoy la ciencia comienza a medir lo que el cuerpo siempre expresó en silencio. No se trata de descubrir algo nuevo, sino de aprender a escuchar lo que siempre ha estado hablando desde dentro. No necesitas más control, ni más técnica. Lo que este tejido pide es entrega. Entrega a la sabiduría que pulsa bajo tu piel, al código invisible que solo se revela cuando escuchas sin necesidad de comprender. Este proceso no puede enseñarse desde fuera. Debe activarse desde dentro. Pero hay caminos, rituales internos que reactivan ese tipo de escucha. No como una fórmula, sino como un campo de liberación neurocuántica que el cuerpo reconoce antes que la mente. Si quieres seguir explorando este conocimiento, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje hacia la raíz del cuerpo. Empieza así. Paso 1. Silenciar la mente. No puede haber liberación real donde hay ruido. Y el ruido más fuerte es el de una mente agitada. Recuéstate con los pies apoyados en el suelo y las rodillas flexionadas. Cierra los ojos y no hagas nada. Solo observa. Cuanto más intentas relajarte, más se resiste el cuerpo. Permite que sea él quien decida por dónde comenzar. Paso 2. Afinar la escucha interna. En esta quietud, algo despierta. Sensaciones sutiles comienzan a manifestarse. Un cosquilleo en los dedos, calor en la pelvis, una leve presión en la garganta.
Estos son portales de liberación que empiezan a abrirse. No son reacciones fisiológicas aleatorias. Son registros vibratorios que están por disolverse. Quédate ahí. Sé testigo. Paso 3. Permitir la microliberación. Si el cuerpo tiembla, bosteza, se estremece, no lo detengas. Esos movimientos no son fallos. Son correcciones. Son códigos ancestrales saliendo de su letargo. Cuando la fascia se libera, lo que estaba oculto comienza a moverse. Ya no hay control. Es la conciencia despertando desde dentro. Si valoras este contenido, suscríbete al canal para acceder a más prácticas transformadoras como esta. Paso 4. Escanear sin buscar. No se trata de encontrar un trauma. Permite que se revele solo. Lleva tu atención desde la base del cuello hasta el sacro y vuelve. No para diagnosticar, sino para percibir dónde habita el silencio denso. Esos silencios no están vacíos. Son memorias comprimidas. Solo permanece allí, sin interpretar ni juzgar. No estás analizando. Estás presenciando. Paso 5. Liberar mediante el tacto sutil. El tacto no es presión. Es presencia. Coloca tus manos donde sientas un pulso, calor o vacío. Estas zonas son portales. Puedes experimentar escalofríos, suspiros, lágrimas. Todo es válido. Indican que la fascia se está reorganizando, y con ella, las emociones estancadas empiezan a fluir. Paso 6. Integración energética consciente. Tras la liberación, no te incorpores de inmediato. El cuerpo necesita tiempo para asimilar el nuevo campo. Permanece acostado, acogiendo lo que surja, imágenes, recuerdos, intuiciones. Es el cuerpo narrando historias que habían sido sepultadas. Esta escucha es más reveladora que cualquier explicación racional. En este silencio, el tejido del alma revela lo que la mente jamás podría alcanzar. No basta con soltar. Debes anclar la nueva frecuencia, o los viejos patrones volverán a ocupar el espacio. La fascia es flexible, pero también es leal a lo que tú consideras verdadero. Por eso el siguiente paso no es físico. Es una orden vibracional. Paso 7. Sellado neurocuántico. Este es el momento de consolidar lo que ha sido reconfigurado. Aquí no se trata de una técnica, sino de un acto de conciencia. Haz de tu cuerpo un templo y de tu atención, un ritual. Si sientes que este mensaje resuena contigo, suscríbete y activa la campana. Porque lo que estás por recordar no se encuentra en los libros, sino en tu propia estructura vibratoria. Y este canal está aquí para guiarte en ese despertar. Elige una frase breve, pero que vibre con autenticidad. Una expresión que represente la nueva frecuencia que deseas consolidar. No la repitas como un simple mantra. Hazlo como si estuvieras codificando una clave en la estructura misma de la realidad. La fascia responde a la intención impregnada de presencia. Pronúnciala lentamente 3 veces, con todo tu ser en escucha. Paso 8. Consagración sutil cotidiana. Cada mañana, al despertar, coloca tu mano sobre el centro del pecho. Inspira profundamente y activa la frase sello en silencio, no para recordarla, sino para reafirmar el campo. Esta repetición consciente fortalece el puente entre la intención y el cuerpo. Y, poco a poco, ayuda al sistema nervioso a reconocer esa nueva versión como la única real. Paso 9. Cierre ritual. Antes de concluir la práctica, toca suavemente el coxis con las yemas de los dedos. Agradece a tu cuerpo por permitir la apertura. Da las gracias a la fascia por revelar lo que antes permanecía oculto. Este gesto de gratitud no es simbólico, es biológico. Activa el circuito de recompensa cerebral y estabiliza el campo liberado. Es en ese instante cuando el tejido del alma se reorganiza y regresas a ti más íntegro de lo que partiste. Meadow nunca supo cómo nombrar aquello que sentía.
No era tristeza ni un dolor físico concreto, pero había algo, una tensión persistente que parecía habitar justo bajo su piel. A veces en el cuello, otras veces en las caderas. En los días más difíciles, sentía como si su cuerpo pesara el doble. Probó meditación, reiki, masajes. Se sometió a exámenes. Todos los resultados indicaban que estaba bien. Pero no lo estaba. Porque su cuerpo gritaba de una forma que nadie sabía cómo escuchar. Hasta que una amiga la llevó a una sesión somática, un espacio silencioso donde no se hablaba mucho. Allí, acostada en el suelo, no le dijeron que hiciera nada. Solo que respirara y permitiera que su cuerpo hiciera lo que necesitara. Al principio, no ocurrió nada. Pero luego sintió calor en el abdomen, una lágrima sin historia y un temblor que comenzaba en las piernas y ascendía por la espalda. Su cuerpo empezó a moverse por sí solo. No era una danza. No era una crisis. Era como si algo quisiera salir. Durante 30 minutos permaneció allí, siendo atravesada por movimientos, vibraciones, contracciones y liberaciones. Al final, no había explicación. Pero sí había alivio, ligereza, silencio. Y una certeza que ninguna teoría le había brindado antes. Su cuerpo albergaba memorias que no le pertenecían solo a ella. La semana siguiente, los antiguos dolores desaparecieron. Su mandíbula se relajó. El sueño regresó. Y con él, un recuerdo lejano, el rostro de su abuela en el hospital. No lo evocaba desde hacía años. Pero de alguna forma, su cuerpo sí lo había recordado. Y entonces Meadow comprendió, lo que la mente no puede procesar, la fascia lo retiene, lo que el alma no logra soltar, el cuerpo intenta liberar a su manera. Muchas personas llegan hasta ese umbral, pero luego se paralizan. No por falta de técnica o por dudar de la teoría, sino porque, en el fondo, temen lo que podría emerger. Temen soltar aquello que han aprendido a llamar yo. Temen el silencio. Temen el vacío que podría aparecer cuando ciertas tensiones por fin se disuelvan. Porque sí, hay dolores que nos enferman. Pero también hay dolores que nos sostienen. Y soltar esas estructuras puede sentirse, por un momento, como perder la identidad. Ese es el verdadero obstáculo. No es físico ni externo. Es una forma invisible de apego al dolor, que con el tiempo se convierte en refugio. Pero aquí está el secreto que los antiguos conocían. El cuerpo no liberará aquello que sigues intentando controlar con la mente. La clave está en salir del estado de vigilancia, dejar de esforzarte por comprender y permitir que la liberación ocurra a su manera, sin forma, sin guión, sin expectativas. Cuando accedes al tejido del alma, no estás tocando solo tu anatomía. Estás activando un campo de inteligencia vibracional que sabe exactamente qué hacer si se lo permites. La transmutación no requiere fuerza. Requiere presencia y el coraje de atravesar el malestar inicial sin cerrarte nuevamente. El cuerpo es demasiado sabio como para sabotearse a sí mismo. Pero necesita que estés completo, no solo con tus pensamientos. Hay registros que no habitan en la mente, sino en los gestos, en las tensiones, en los silencios del cuerpo. Puedes llamarlos traumas o herencias. Pero quizá el término más certero sea codificaciones olvidadas. El tejido del alma no solo guarda tu dolor. Contiene patrones de quienes vinieron antes. Secretos que nunca llegaron a expresarse con palabras y que se refugiaron en tus vértebras, en tus tendones, en tu respiración. Por eso hay sensaciones que parecen no tener origen. Porque en realidad no comenzaron contigo, pero se instalaron en tu sistema como si te pertenecieran. Deshacer esa ilusión es liberar un ciclo entero. No se trata de curarlo todo, ni de perseguir un estado ideal. Se trata de interrumpir el flujo inconsciente de repetición. Se trata de reescribir, no con frases bonitas, sino con presencia, con temblor, con liberación. A veces eso requiere valentía. Otras veces, solo rendición.
pero siempre requiere verdad. Todd dijo una vez, aquello que duerme en los tejidos, un día despierta como destino. No hablaba en metáforas. Hablaba de una realidad vibratoria. Eso es lo que este vídeo ha ofrecido. Una invitación a tocar lo que antes parecía intocable. A escucharte justo en el lugar donde siempre habitó el silencio. Y a permitirte, tal vez por primera vez, que tu cuerpo no solo sea llevado, sino plenamente habitado. Esto no es un cierre. Es una fisura. Un espacio sutil entre lo que has soportado y lo que finalmente puede liberarse. Porque cuando el tejido del alma empieza a respirar, no es solo el dolor lo que se disuelve. Es tu esencia regresando al lugar del que nunca debió partir. Que no regreses a ti, sino que regreses al ser. Si este contenido resonó contigo, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso fortalece el campo y permite que más almas despierten. Te invito a escribir en los comentarios. Estoy escuchando el tejido del alma. Esa frase sella tu presencia en este portal de liberación y reconexión. Comparte este vídeo con alguien que necesita recordar que el cuerpo guarda más que músculos. Guarda memorias. Y haz clic en la pantalla para ver otro vídeo transformador. Recuerda, cuando el cuerpo habla, el alma responde. Si algo dentro de ti resonó con estas palabras, no lo ignores. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el cuerpo también guarda lo que la mente olvida. Es en estos espacios de silencio donde comienza la verdadera transformación. Déjame tu sentir en los comentarios con la frase, escucho el tejido del alma. Así sabremos que estamos en el mismo camino. Y si quieres seguir profundizando, haz clic en el siguiente vídeo. Porque cuando el cuerpo despierta, el alma finalmente recuerda.